Abran sus Biblias en Gálatas, por favor. Gálatas 4, 1 al 20. Gálatas 4, del 1 al 20. Del 1 al 20, del 2 al 20, perdón. Y lo vamos a leer alternadamente, empezando desde el 12 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Os ruego, hermano, que hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Siguiente. Pues vosotros, 13, 13. pues vosotros sabréis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis oído, os hubierais sacado vuestros propios ojos para darlos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por decirnos la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo, en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Vamos a orar. Bendito Padre y Señor nuestro, te damos las gracias porque tú nos permites estar una vez más aprendiendo de tu palabra. Te pido que nos guíes a través de esta lectura, mi Señor. Ayúdanos a entender, comprender y retener en nuestros corazones lo que se nos es enseñado y ayúdanos a poder compartirlo con alguien más para poder ser de edificación, mi Señor. Gracias por todo lo que nos das, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la semana pasada vimos cómo Pablo empezaba a cuestionarse si en verdad había valido la pena haber ido con los Gálatas a predicar el Evangelio, pero no porque predicar el Evangelio haya sido en vano, sino que porque la palabra nunca viene vacía, sino que él sentía que había sido en vano porque los Gálatas habían claudicado, se habían ido para atrás en lo que habían enseñado. No habían retenido lo que les había enseñado, y cuando alguien más vino a enseñarles algo diferente, ellos se dejaron ir por las nuevas doctrinas que les enseñaban. Pablo pensó que todo el sacrificio que hizo no había valido la pena y estaba atónito por ello, porque él se había esforzado, había tenido su debido tiempo en Galacia predicando, y hasta se había quedado más de lo que acordaba, más de lo que él tenía como rutina, por algunas cuestiones que veremos más adelante. Pero ellos habían rechazado esta verdad. ¿Qué tenía que hacer para que pudieran ver que decía la verdad? Ya los intentó regañar como hijos, ya les enseñó evidencia, y ahora cambia de tono, ahora hace algo diferente. Ahora Pablo les ruega que reconsideren lo que les estaba diciendo. Ya no los regañaba, ya no les mostraba por lo pronto más evidencia, sino que decía: si en verdad alguna vez me quisieron como lo demostraron cuando yo estaba entre vosotros, reconsideren lo que están haciendo. Es por esto que Pablo sigue con su exhortación en los siguientes versículos, rogando que vean su error. Versículo 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Parece un poco confuso leyendo el versículo así como así, pero ¿a qué se está refiriendo Pablo aquí?
Pablo comienza estos versículos cambiando su tono de voz y estrategia. En lugar de estarle regañando como antes, como un maestro, como un padre, ahora les estaba empezando a rogar que cambiaran de opinión reconsiderando lo que él les estaba diciendo y reconsiderando el panorama completo de lo que estaba pasando. Él estaba pidiendo que cambiaran de opinión. Él había ido a ellos personalmente y predicó varias veces sobre el grande evangelio que había llegado a salvarle, el cual también podía salvarles a ellos. Y lo hizo de una manera increíble, debido al extenso conocimiento que tenía Pablo, además de la facilidad de su enseñanza, ya que podía enseñar tanto a los más letrados, tanto a los más simples y sin estudio, para que todos pudieran comprender el mensaje de la cruz, sabiendo con certeza que aquel Jesús que fue muerto en la cruz, aquel que había movido a todo Israel y Decápolis, era el Hijo de Dios. Pero solo los llamados fueron los que lograron comprender el peso de este mensaje y lo que significaba esto. Para aquellos orgullosos judaizantes que creían haber estado toda su vida en la palabra de Dios y que se creían superiores por haber estado a los pies de la ley durante la mayor parte de su vida, debían haber seguido el mismo ejemplo de Pablo. ¿Cuál? Si ellos se creían superiores por haber tenido grandes maestros, por haber seguido la ley durante mucho tiempo, Pablo era 3 veces mejor que ellos. Pablo tuvo el mejor de los maestros, Pablo tuvo el mejor celo de la ley, Pablo tuvo una mejor formación, Pablo tuvo de todo. Y aún así, aún siendo el más orgulloso de los fariseos, él reconoció que lo que estaba haciendo estaba mal, que las obras que él estaba haciendo para llegar a la salvación no eran suficientes, que él necesitaba un Salvador. Por eso este versículo dice así: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, soberbio, me hice orgulloso. Por eso hagan como yo, reconozcan que están en un error, reconozcan que solo Cristo puede salvarles en verdad y que la ley nada trae. Los fariseos y aún Pablo se justificaban ante sus ojos, confiaban en sus obras para poder ganar el favor divino, pensando que su falsa rectitud los llevaría a ser salvos. Se dio cuenta que sus obras y lo que hiciera no funcionaban en nada para acercarlo a Dios, debido a lo que él hacía era insuficiente ante lo que Cristo hizo en la cruz por él. Teniendo en cuenta esto, dejó todos sus esfuerzos y confió solamente en Cristo como Salvador y como única persona que pudo cumplir todo lo necesario para que un hombre pudiera regresar a la presencia de Dios. Por esto enfatizó tanto que hicieran como él. Los gálatas sabían la historia de Pablo, sabían cómo había dañado la iglesia, sabían que probablemente él ya había ido a Galacia a cazar cristianos. Todos conocían el peligro que significaba Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era una pesadilla para todos los cristianos de los primeros siglos. El solo mencionar su nombre hacía que pidieran misericordia de Dios y que no los encontrara. Los gálatas sabían esto. Pero ¿qué dice el versículo 12 al final? Ningún agravio me hicieron, ningún agravio me habéis hecho. ¿A qué se refiere esto? Aun cuando estaba en medio de los gálatas, a pesar de haber conocido su historia, él ya no era Saulo para ellos. Él ya era Pablo, una nueva persona. Conocían su testimonio, conocían todo lo que había hecho, pero aún así le recibieron. No le hicieron ningún daño, no quisieron atacarle. Ahora Pablo podía ser usado
por nuestro Señor para edificar iglesias y enseñar a otros la profundidad del Evangelio. Pero ahora los mismos Gálatas que le recibieron con tanto amor, que habían olvidado quién era Saulo de Tarso, lo estaban rechazando como si fuera alguien malo. Como si todo lo que le habían hecho antes al recibirlo, cuando lo tenían en persona, se lo estuvieran devolviendo mal ahora mismo. Como si todo lo que pudieran haberlo hecho cuando estaba en persona, lo hicieran ahora hablando a sus espaldas. ¿Cómo era posible que estuvieran rechazándolo ahora? Versículo 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio. Pablo había llegado a Galacia con una enfermedad, esto está muy claro. Por lo visto algo muy contagioso, tan contagioso que por lo general nadie se quería acercar a un infectado. Pero esto no les importó a los Gálatas, ya que le recibieron como si no pasara nada, como si estuviera sano. Algunos eruditos dicen que la enfermedad de la que Pablo pudo haber tenido por la región y todo esto hubiera sido algo como la malaria, pero no se nos confirma nada, la cual atormentaba el cuerpo de Pablo durante mucho tiempo. Sin embargo, él quiso seguir predicando y sirviendo cuando los síntomas lo permitían. Es por esto que Pablo se quedó más en Galacia de lo que tenía planeado. La enfermedad de Pablo pudo haber prolongado su estadía en Galacia. Pero esto, en lugar de ser un impedimento para Pablo, lo utilizó a su favor, teniendo mucho más tiempo para invertir en los Gálatas y en su crecimiento en la palabra de Dios. Versículo 14. Y no me despreciaste ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel, como a Cristo Jesús. La enfermedad de Pablo no había sido un impedimento para que los Gálatas recibieran a Pablo con la más cálida de las bienvenidas, con emoción de que al fin pudiera venir a predicarles el Evangelio a aquel que había sido salvado de una vida de crimen, de una vida de asesinatos. La enfermedad no fue ningún impedimento para que se creyera que Pablo estaba predicando. No le rechazaban y lo aceptaban por ser Pablo, no por ser Saulo, sino que los de la Galacia le estaban dando el mejor de los tratos como si fuera un ángel. Lo cual sí era, porque si recordamos, la palabra ángel quiere decir mensajero. No se refiere en este pasaje a que fuera un ser divino o un ser espiritual, sino a un mensajero de Dios. Le recibieron como si fuera Cristo mismo, con la mejor de las bienvenidas. Versículo 15. ¿Dónde pues está la satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. La palabra satisfacción tiene algunas palabras o traducciones que también pueden ser correctas. Entre ellas está bendición o felicidad. Pablo nos da a notar que los Gálatas le habían recibido con gozo, esperando su predicación contentos. O también pudo haber sido una referencia a que nosotros como cristianos, también pudo haber sido un ejemplo, a una referencia a lo que nosotros como cristianos modernos conocemos como la etapa del primer amor. Queremos compartir a todos de Dios, lo que Dios ha hecho en nosotros, y esto hacía más increíble el hecho de que ahora pudieran estar negando que Pablo había estado con ellos y lo que Pablo había hecho por ellos. La segunda parte de este versículo nos sirve para seguir teorizando la enfermedad que Pablo tenía, ya que dice que sacarían sus propios ojos si fuera posible para donárselos a Pablo, ya que tal vez dicha enfermedad ya había afectado la vista de Pablo.
O tal vez dicha frase solo era una expresión queriendo hacer notar el sacrificio que los gálatas estaban dispuestos a hacer con tal de que Pablo pudiera estar completamente bien para predicar el Evangelio, lo que refleja el gran amor que tenían los gálatas hacia el apóstol Pablo desde un comienzo. Y ahora que le estén negando, lo hace más increíble. Que estén tratándolo como un enemigo es lo que no cuadra en toda esta ecuación. Versículo 16. ¿Me he hecho pues a vosotros enemigo por deciros la verdad? ¿Tienen celo por vosotros? Pero no para bien, sino que quieren apartarnos de vosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Ahora que Pablo les recordó todo lo que había pasado con su llegada, les pregunta directamente a los gálatas si acaso él se convirtió en un enemigo de los gálatas, de alguna manera. ¿Pero con cuál razón? ¿Decir la verdad de lo malo? ¿Eso es lo que había hecho mal? ¿Decirles en qué habían fallado fue lo que estuvo mal para que lo trataran como un enemigo? Los gálatas estaban tan confundidos y perdidos que habían pasado a tener de tener un gran afecto por Pablo a que ahora fuera su enemigo. Pero Pablo les recuerda que él nunca les hizo ningún daño, sino que él intentó ayudarles lo más que pudo y los instituyó en el buen camino. Por otra parte, el versículo 17 habla de los falsos maestros. Tienen celo por vosotros, los falsos maestros, pero no para bien, sino que quieren apartarnos de vosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Un poco confuso en lo que está escrito, pero el versículo se refiere a que los judaizantes que habían seducido los oídos de las iglesias de Galacia para confundirlos y llevarlos a un control que ellos buscaban. Los judaizantes parecían tener un interés especial en los gálatas tan crédulos, pero la razón de su interés era para excluir a los gálatas de la salvación tan grande que Pablo les había enseñado, la cual se encontraba en Cristo, una salvación por gracia por medio de la fe. Ellos querían cambiarla, torciendo el evangelio para beneficio de ellos, trayéndoles a ellos fama o control, siendo que Pablo les enseñó algo por gracia y los judaizantes les querían enseñar que eso no era suficiente, que debían seguir las reglas que ellos habían instituido. Versículo 18. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. El versículo 18 empieza con el sarcasmo característico de Pablo, diciendo que es bueno que tengan celo. Sí, está bien que defiendan algo, pero defiendan algo bien, defiendan algo bueno. Si van a querer defender algo bien, háganlo con evidencia, sabiendo que lo que defienden es verdad. Investiguen, vean de dónde están sacando todos sus argumentos. Vayan a la palabra de Dios y vean si es cierto lo que los judaizantes dicen. Pablo alentó a los gálatas con este sarcasmo que debían usar la misma fuerza y celo que estaban usando para defender a las doctrinas sin sentido y fundamento de los judaizantes para defender la verdad del evangelio. Esto es lo verdadero, el cual había sido demostrado cuando Pablo estaba con ellos. Él les había dado todas las pruebas necesarias, todos los argumentos necesarios y todas las cosas para que pudieran ver que lo que Pablo les dijo era la verdad. No como los judaizantes, que decían sigue estas reglas, pero no les decían el por qué. Y si acaso preguntaban, los llevaban a un versículo medio torcido de la ley, o una parte medio oscura,
para que siguieran lo que ellos decían, un punto gris que ellos llegaron a torcer para que fuera a su favor. Versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este versículo es la primera y tal vez la única vez que Pablo utiliza esta expresión de hijitos míos, siendo que esta frase es más característica o recurrente en Juan, el cual ya la había usado con frecuencia. Pero siento que Pablo esta vez lo estaba usando también con sarcasmo, diciendo que por culpa de su desobediencia, por eso, hijitos míos, como hijos desobedientes, sufría dolores y dolores de parto, hasta que ellos pudieran regresar al camino de la verdad, hasta que Cristo fuese formado en ellos, en lugar de lo que hacían los judaizantes. Pablo sí esperaba que las iglesias de Galacia alcanzaran la plenitud del conocimiento del Evangelio de Cristo, la cual es la meta de la salvación. Que lleguemos a comprender por completo lo que Jesús hizo en nosotros y que podamos llegar a la santificación completa en nuestro Señor una vez en gloria. Versículo 20. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Aunque Pablo criticó fuertemente a los Gálatas por ser insensatos, por ser como niños pequeños que no habían aprendido bien lo que les habían dicho y que necesitaban ser guiados de la mano para poder hacer bien lo que Dios demanda, él tiene sentimientos de angustia por ellos, siendo que quedó perplejo por su falta de entendimiento, lo que significa que no podían comprender, que había agotado los recursos mentales de Pablo en intentar comprender lo que hizo mal o por qué los Gálatas habían cambiado tan fácil de la verdad a lo que decían los judaizantes. Pablo estaba atónito. Pablo no podía comprender qué había pasado. Pablo no había podido comprender cómo los Gálatas habían dejado lo que él les explicó con la Biblia misma, con conocimiento, con entendimiento, a lo que los judaizantes decían sin mucho fundamento. Pablo tenía un dolor intenso por ver cómo habían cambiado los Gálatas. Él quería lo mejor para ellos y ellos prefirieron ir con aquellos que solo lo buscaban lo peor para ellos, aquellos que solo buscaban la fama para sí mismos. Ahora Pablo continúa con un ejemplo que todos los judaizantes pudieran comprender fácilmente, un ejemplo muy similar al que dio tiempo atrás con su padre Abraham, de todos los judaizantes. Pero ahora pasando a sus hijos y a Sara y Agar, para ver si con este ejemplo los judaizantes podían comprender lo que estaban haciendo y ver si los Gálatas podían comprender y salir cuanto antes de su error. Vamos a ver. Bendito Padre y Señor nuestro, te damos las gracias porque tú nos permites ser salvos por gracia, por medio de tu obra en la cruz y no por medio de nuestras obras. Te pido que tú nos ayudes a seguir comprendiendo esto y a alcanzar la plenitud del conocimiento, mi Señor, para seguir creciendo en santidad hasta llegar un día contigo en gloria, mi Señor. Gracias por tu amor, porque quisiste enviar a tu Hijo a morir por nosotros y por tu misericordia que nos das cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.